En el verano de 1943, la tripulación de un B-17 de la Octava Fuerza Aérea regresó de Europa para recorrer Estados Unidos. Los trajeron de vuelta para subirle la moral a la población civil. Por entonces, los hombres y su avión, el Memphis Belle, fueron el tema de un documental dirigido por William Wyler. La tripulación fue una de las primeras en sobrevivir a 25 misiones de vuelo por Europa. En 1943, las probabilidades de sobrevivir a 25 misiones eran de menos del 25%. La tripulación del Memphis Belle ya falleció. Pero las imágenes de Wyler y los pocos veteranos vivos de la Octava Fuerza Aérea dan testimonio de aquella guerra en El Frío Azul. El Frío Azul. No sé, lo teníamos todo en contra. Era más o menos como estar en el corredor de la muerte de una cárcel esperando tu turno, sabiendo que te iba a llegar. Completas una misión dificilísima. Te alegras mucho de volver y todos dicen, bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Y a la mañana siguiente te ponen la linterna en la cara y te dicen, venga chicos, levantaos, que nos vamos. Salimos en 2 horas. Eso es muy duro. Yo tenía 21 años y creíamos que viviríamos eternamente. Pero claro que lo pasábamos mal. Al ver el fuego antiaéreo a nuestro alrededor, al ver un caza, eso no era forma de ganarse la vida, sino de ganarse la muerte. Cualquiera que dijera que no tenía miedo era un mentiroso. Porque siempre nos daba miedo lo que pudiera pasar, sobre todo con el fuego antiaéreo. Esperábamos a que explotara algo a nuestro alrededor. Y ahí es cuando venían los aviones de combate.
Un miembro de la tripulación no dejaba de repetir: sé que no sobreviviré. Y no es algo que quieras oír. Estaba muy preocupado porque su mujer salía de cuentas en un par de días. Y al día siguiente lo mandaron de misión, cosa que no debieron haber hecho. Muchos hombres de nuestra tripulación volaron con él, pero nunca volvieron. Se estrellaron en el canal. Y aunque esto no forma parte de la historia, él murió el día que nació su hijo. Para grabar su documental, William Wyler y 3 directores de fotografía se embarcaron en misiones de bombardeo con la 8ª Fuerza Aérea. Uno de ellos murió cuando su avión cayó sobre Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, murieron más hombres volando con la 8ª Fuerza Aérea que los que morirían sirviendo a la Infantería de Marina de Estados Unidos. No hay mañana. Llegó la Guerra Mundial y hacíamos lo que nos decían. Es lo único que sé. Los japoneses me arruinaron la juventud, porque yo tenía 19 o 20 años y todo era maravilloso. Pero los japoneses acabaron con aquello de un plumazo. Y duró 4 años. Bueno, puedo entender por qué mandan a los jóvenes en aviones a la guerra, o por tierra, o en submarinos y eso. Cuando eres joven sientes que puedes con todo, pero cuando creces te vuelves más cauto. Había un navegante de 19 años, un chico judío, listo como él solo. Y había otros más mayores. El bombardero tenía 26 años. Otros 22, 23... El de más edad de la tripulación era un pensilvano de origen alemán de 32 años. Lo llamábamos el inquieto, 32 años. El navegante tenía 26 y los demás tenían 22, 23. Ahora miro atrás y entiendo por qué había jóvenes en la guerra y no personas mayores. Las personas mayores tienen mejor juicio. A veces se dice que cuanto más viejo, más sabio. Creo que había pocos más jóvenes que yo. Emprendí todas mis misiones a los 19. El mayor de la tripulación era el artillero lateral, que tenía 25. Sinceramente, cuando nos metimos en aquello, queríamos volar. Y nos lo pasamos bien durante la formación y eso. Pero cuando salías ahí fuera y no te disparaban la primera vez, sabías que aquello tenía tela. Y después de eso te tomabas la vida en serio. Dijeron que íbamos a realizar 30 misiones. Empezaron por 25 y lo cambiaron a 30 cuando llegamos. E hicimos 26 misiones y nos dieron una semana libre. Y cuando volvimos nos dijeron, llegaréis hasta 35. Fue un golpe muy duro.
Tenía la impresión de estar volando a todas horas. Había 40 bombarderos. En el nuestro éramos muchos, pero yo no sabía nada sobre el mantenimiento del combustible y la munición, ni de cómo se guardaban las bombas por la noche y se preparaban para el día siguiente. No sé cómo lo hacían. Cuando estás en esa situación, no hay mañana. Haces todo lo que quieres hacer, todo lo que puedes hacer cuando te apetece hacerlo. Y lo haces entonces porque puede que no vuelvas a tener la oportunidad de hacerlo. Huevos frescos. Era muy normal que nos despertaran. Lo primero que hacíamos era ir al comedor a desayunar. Estaba todo iluminado y todo el mundo reía y charlaba. Y normalmente en la radio tenían a Berlin Lynn o como se llamara. Aún no nos habían informado, no sabíamos a dónde íbamos a ir, pero aquella señorita de Berlín lo sabía y decía: chicos, hoy os toca una misión difícil, vais a hacer tal y cual y os estaremos esperando. Con lo que ellos sabían más que nosotros. En las fuerzas aéreas, cuando íbamos a la cocina a desayunar y había huevos, por ejemplo, nos ponían huevos en polvo, era lo que tenían. Muy de vez en cuando nos ponían huevos frescos. Podías pedir 2 huevos estrellados y era una alegría. Pero después de un tiempo, nos dimos cuenta de que cuando había huevos frescos, significaba que tocaba una misión muy complicada, de ahí los huevos frescos. Y ese era el plan. No queríamos huevos frescos, aunque en realidad sí los queríamos. Cuando nos preparábamos para volar, íbamos al vestuario. Nos poníamos ropa interior térmica y el traje antiexplosivos encima. Y a eso se le fijaban unos guantes. También te cubrían los tobillos. Y encima el traje de vuelo. Ese era nuestro atuendo. Nos metían en camiones y nos llevaban hasta las salas de reuniones. Todas las tripulaciones esperaban sentadas. Y en la pared había una pantalla. Retiraban la pantalla y nos decían: nuestro objetivo de hoy es Alemania. Por lo que sabemos, parece que hará buen tiempo. Había una cosa que me llamaba la atención de aquellas reuniones. El capellán católico se quedaba en la esquina confesando y dando la comunión. Sabía que nos íbamos y que era posible que no volviéramos. Un estruendo repentino. Hacia el final de la guerra, era habitual que las misiones incluyeran más de 1000 aviones. Dichos aviones despegaban de diversas bases aéreas inglesas y se unían en una gran formación. Aquel proceso que llevaba tanto tiempo se consideraba una de las partes más peligrosas de cualquier misión.
Esa era una de las cosas más increíbles de la guerra, el coreografiar 1100 aviones para que volaran en formación. Todos nos poníamos en fila en el perímetro que rodeaba el final de la pista. Y el avión principal daba vueltas hasta ponerse en posición. Y cuando encendían la bengala para el despegue, el avión principal avanzaba por la pista. Y el siguiente se ponía justo detrás. Y a los 30 segundos se ponía en marcha. Pasados 30 segundos se ponía en marcha el tercero. Cada 30 segundos avanzaba un avión por la pista. Y el avión principal no despegaba hasta que el segundo no estuviera en marcha. Nos poníamos al final de la pista y pisábamos a fondo. Había que conseguir una velocidad suficiente para levantar toda esa carga. Llevábamos el depósito de combustible lleno, la munición para las ametralladoras y las bombas. Y claro, estando ahí arriba, veía salir el sol por detrás de la Tierra. Y me resultaba rarísimo ver salir el sol cuando en la Tierra estaban a oscuras. Pero te dabas cuenta de dónde estabas. Y entonces salía el sol y veías a todos esos aviones dando vueltas e intentando ganar altitud con esa carga de bombas tan pesada. Había que volar en círculos hasta ponerse en formación con el grupo. Y siempre había otro grupo de bombarderos cerca. Un día estuvimos a 8 o 10 centímetros de estrellarnos con otro grupo. A veces, algunos aviones los llevaban pilotos jóvenes sustitutos, y si por ejemplo yo había sido el primero en despegar, cuando estábamos subiendo a 200 o 300 pies, de repente se oía un estruendo. Se veía un destello, un fogonazo rojo y cosas cayendo, y estaba claro que había habido una colisión en el aire. Aquellos momentos sí que daban miedo. 2 B-17. Uno cayó encima del otro. Todos murieron. Ahí fue cuando empecé a fumar, por cierto. Una vista preciosa. El vuelo desde Inglaterra al objetivo en cuestión podía durar 5 horas. Entre la formación y el viaje de ida y vuelta, los B-17 podían pasar hasta 14 horas en el aire.
Se disuadió oficialmente a la tripulación de utilizar el intercomunicador para conversaciones triviales, pero dichas órdenes a menudo se ignoraron. Hablábamos de todo, de nuestras familias, etc. El tema daba igual. Manteníamos una conversación casi continua entre todos, nos hacía más llevaderas las misiones. Lo primero que hacíamos al abandonar la costa de Inglaterra era probar las ametralladoras. Lógicamente, yo solo puedo hablar por mí. Pero cuando estás en territorio hostil, yo desde la torreta superior tenía una visión horizontal de 360 grados y una vertical de 90. En la cola del avión se formaban estelas de condensación. Sucedía cuando el avión atravesaba la humedad del aire. Muchas veces no pasaba, dependía de la humedad del aire. No había una vista más bonita. Te quedabas maravillado. Era una vista preciosa. Los que nos veían desde el suelo en Alemania decían que tardábamos una media hora en llegar. Decían que si el día estaba despejado, los alemanes podían vernos a 80 kilómetros de distancia por las estelas de condensación. Y aquello no nos venía nada bien, porque significaba que estarían listos cuando llegáramos. Aire frío. A diferencia de los aviones de pasajeros modernos, los B-17 no estaban presurizados ni tenían calefacción. A 25.000 pies, las tripulaciones soportaban unas condiciones equivalentes a las de la cima del monte Everest. A esas temperaturas, la congelación puede producirse en cuestión de 10 minutos. En un día caluroso podíamos estar a menos 30 grados. A veces podíamos llegar a menos 50. Y a menudo tenía que quitarme la máscara de oxígeno y rascar el hielo. Y comprobar que no se congelara el tubo. El aire frío era una de las peores cosas de las misiones. Los únicos momentos en que no se sentía era cuando te enfrentabas a los cazas o sobrevolabas el objetivo. Creo que la temperatura desciende 2 grados por cada 1000 pies. Así que a una altitud de 30.000 pies, la temperatura sería de menos 40. A la cabina llegaba algo de calor del motor número 3. Allí estábamos el piloto y yo, y casi nos daba para calentarnos los pies y las manos.
El artillero de la torreta esférica tuvo un problema con las ametralladoras. Se le atascaron y se quitó los guantes para arreglarlas. Se le congelaron las manos y estuvo un mes sin volar con nosotros hasta que se le curaron. En una misión hacía tanto frío que el copiloto sufrió de anoxia, perdió el conocimiento y la mano se le congeló pegada a la ventana de plexiglas. Y tuvo que amputarse los dedos de esa mano, porque hacía tanto frío que al intentar liberarse, la mano se le quedó pegada a la ventana. La gran tormenta. Casi un tercio de las víctimas de la octava Fuerza Aérea las causaron unos proyectiles altamente explosivos denominados fuego antiaéreo. Más de 1 millón de alemanes con 40.000 armas esperaban a que las formaciones llegaran a Europa. Dichas armas disparaban balas que podían explotar justo en el objetivo a casi 10 kilómetros de altura. El fuego antiaéreo estaba formado por balas de cañón alemanas de 88 milímetros. Ese fuego derribó más aviones que los cazas enemigos. Esas nubes de humo negras se ven después de que explote el proyectil, claro. En teoría puede estallar en 200 trozos. Y es muy potente. No sabes de dónde proviene el fuego antiaéreo, ni si la próxima explosión te alcanzará o no. En esa situación no sabes dónde se producirá la siguiente, y eso es lo que asusta. Parecía una gran tormenta, era la impresión que daba. Pero había que seguir volando. Cuando no te daban es que Dios velaba por ti. El fuego antiaéreo variaba mucho y los alemanes tenían un buen radar. Podían detectar tu altitud, velocidad y dirección. Creo que la peor experiencia fue en Kassel, Alemania. Jamás lo olvidaré, me reventó el parabrisas. Vino a 260 kilómetros por hora. Ves todo el fuego antiaéreo y te convences de que no saldrás vivo. El cielo se ponía casi negro con tanta explosión. Es increíble que lográramos sobrevivir tantas veces. Matar a un ser humano. El B-17 podía transportar 2 toneladas de bombas hasta un destino a 1.600 kilómetros. Una formación podía soltar de media 1/3 de las bombas en un radio de 300 metros en torno al objetivo. La precisión se reducía drásticamente en condiciones de vuelo adversas. El recorrido de bombardeo era lo peor, porque había que mantenerlo todo estable. En otros momentos podías planear para que no te dieran. Pero durante el recorrido de bombardeo había que quedarse quietos y aguantar. No podíamos movernos. El avión principal se encargaba de todo. Nosotros solo lo imitábamos. Llevaba otros 2 aviones a cada lado, uno debajo, otro encima y otro detrás. Yo iba justo por encima del líder. Y cuando lo veíamos abrir las compuertas de las bombas, las abríamos también y esperábamos a que las soltara. Y cuando él las soltaba, hacíamos lo mismo.
No podíamos cambiar la altitud ni la dirección, por lo que estábamos expuestos a ataques. Era duro, porque en cualquier momento te iban a dar. Soltábamos las bombas y cuando lo habíamos hecho nos decían, larguémonos de aquí. Así que hacíamos un giro cerrado y el grupo seguía al líder. Al rato empezaban a venir los cazas, que no solían fallar. Estaban a unos 30 o 40 kilómetros y se ponían justo a nuestra altura. Con aquellas armas no podíamos darle a nadie. Para cuando veíamos a alguien ya se había ido. Veías llegar a uno y ya se había ido. No teníamos mucho tiempo para dispararles. Con suerte soltábamos una ráfaga o dos y se quitaban de en medio. Descendían. Se ponían a tu altura, ratatatatata, y se iban. El copiloto resultó gravemente herido cuando nos abatieron. Un proyectil de 20 milímetros le explotó justo encima de la cabeza y le sacó un ojo. Era mediodía y un ME-109 nos estaba disparando. Y el copiloto nos dijo, Dios santo, el motor número 4 está ardiendo, salid. Cuando esa cosa cae en picado, te quedas pegado al asiento. No te puedes mover aunque quieras. Y con suerte lograban saltar 2 o 3.
Nos poníamos a contar los paracaídas y si nos quedábamos demasiado rato observando cómo caía un avión, el piloto nos decía, venga, vamos. No podíamos quedarnos mirando mucho tiempo a un avión que caía, habiendo cazas por la zona. Los artilleros, que no los perdían de vista, decían, vaya, creo que de ese no ha salido nadie. Pero a veces se veían salir paracaídas antes de que explotaran. Y como no llevaras puesto el paracaídas y no salieras en menos de 30 segundos, adiós. Adiós. De mi tripulación salimos vivos 7 de 11. Y a uno de ellos, al tocar tierra, lo mataron con una horquilla. ¿Cómo se puede matar a un ser humano así? La bengala roja. Una vez soltadas las bombas, comenzaba el viaje de vuelta que podía durar hasta 5 horas. Tanto los aviones como los hombres a bordo podían haber sufrido graves daños. Ya en la base comenzaba el recuento de aviones y de hombres. Al llegar al campo, encendíamos bengalas. Las bengalas rojas indican que hay heridos a bordo. Los demás se apartan y los heridos aterrizan primero. Todavía hoy lo sigo viendo. Cuando pienso en ello, me emociono. No puedo evitarlo. Eran buenos amigos míos y lo pasé fatal. Todos pensábamos que era una gran pérdida. Con el trabajo que teníamos, las probabilidades de morir eran del 50%, 50% de vivir y 50% de morir. Una vez alguien dijo, estaba escrito, y puede que así fuera, pero daba miedo, y me altero mucho cuando alguien dice, yo no pasé nada de miedo. Mentira cochina. Yo pasé miedo en cada misión. Una vez fui a un avión del que se iban a llevar a un muchacho joven. Pensé que podía ayudarles. El chico al que sacaron del avión llamaba a su madre. Ellos son los héroes. ¿En qué piensa al ver esas imágenes? Pienso en muchas cosas. La mayoría son malos recuerdos al ver una misión y recordar lo que ocurrió. Uno no olvida aquellos momentos.
Sufrimos muchas colisiones en el aire. A veces los pilotos se confundían y volaban en dirección contraria y cosas así. Pero lo que daba miedo de la misión era sobrevivir a todo eso. ¿Se volvía más fácil o más difícil tras cada misión? Como he dicho, estaba muerto de miedo. Fueron malos tiempos. No había comunicación por radio, pero teníamos conectado el intercomunicador todo el rato para comprobar que a los hombres les llegaba el flujo de oxígeno a través de la máscara. Sobre todo al artillero de cola, que pasaba mucho tiempo solo allí detrás. Haces muy buenas migas con los demás, y todos éramos muy jóvenes. Seguro que ya han muerto todos. Cuando estás ahí arriba, todo lo del suelo parecen juguetes. Los camiones se veían muy pequeños. Fue duro, pero había que hacerlo. Había que librarse de Hitler, así que lo hicimos. ¿Sabíais que algunas bombas atravesaron las alas de los B-17? Yo me preguntaba, ¿cómo es posible? No estaban en posición en la formación. Dios me ha tratado bien. Para empezar, me ha dado 70 años con esta señora de aquí. Y tenemos una familia maravillosa. Tuvimos 6 hijos y ahora tenemos 20 nietos y 22 bisnietos. Así que somos una familia muy afortunada. Aunque tampoco es que los quiera a todos en casa a la vez. ¿Qué opina de lo de la guerra buena y de que ustedes son la mejor generación? Pues empiezo a creérmelo. ¿Le vale mi respuesta? No sé, embarcarse en aquello era como envejecer 10 años. Y cuando volví a casa, sentía que ya no era el mismo. ¿Qué les contesta a quienes le dicen, John, es usted un héroe? Les digo, supongo que tenéis razón, no sé qué más decirles. Yo no era de esos héroes de verdad que terminaban una misión y se apuntaban a otra. Yo no era de esos. Quiero dejarlo claro. Yo no me considero un héroe. Yo era piloto. Los héroes están enterrados en Inglaterra, Alemania y Francia. Los héroes son los chicos que no sobrevivieron. Yo no era más que un piloto. Esto se llama bombardeo sistemático. No se ofenda, pero ustedes se hacen mayores. ¿Por qué cree que es importante que se sepa lo que hicieron? Pues para empezar, porque no queremos que vuelva a pasar. No nos gustaría que se repitiera por mi nieto, mis nietas y sus maridos. No quiero que tengan que pasar por lo mismo que nosotros.
Este documental está dedicado al director de fotografía Harold Tannenbaum y a los 28.000 hombres que dieron la vida al servicio de la 8ª Fuerza Aérea.